La viuda llevaba ya 3 años viviendo sola en aquella casa al borde del pueblo, una construcción antigua de paredes encaladas que crujían por las noches como si guardaran secretos. Desde que su esposo murió en un accidente absurdo en el río, ella había aprendido a convivir con el silencio, un silencio espeso que se metía en los rincones y en el pecho. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto por nubes bajas, de un gris azulado que presagiaba tormenta. El viento levantaba polvo del camino de tierra que pasaba frente a su casa. La viuda, apoyada en el marco de la ventana, observaba el horizonte con la mirada perdida. No esperaba a nadie. Ya nadie la visitaba. De pronto, entre la bruma del camino, distinguió una silueta a caballo. Al principio pensó que era una ilusión causada por el polvo y la luz cambiante, pero la figura se hizo más nítida. Era un jinete, vestido con un abrigo oscuro que ondeaba con el viento. El caballo avanzaba con paso firme, levantando pequeñas nubes de tierra a cada zancada. La viuda frunció el ceño. No era común ver jinetes por esa zona. Casi todos usaban camionetas para moverse entre los pueblos. Pero lo que realmente le heló la sangre fue lo que vio cuando el caballo se acercó lo suficiente. El jinete no iba solo. En sus brazos llevaba a una anciana. La mujer parecía frágil, envuelta en un chal gris que caía hasta casi tocar el suelo. Su cabeza descansaba sobre el pecho del hombre, y su cabello blanco se agitaba con el viento. No parecía consciente. Sus manos colgaban sin fuerza, como si estuviera desmayada. O peor, el corazón de la viuda comenzó a latir con violencia. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí misma. Sin pensarlo demasiado, salió de la casa. Sus pasos resonaron sobre el suelo de piedra mientras bajaba los escalones del porche. El viento le golpeó el rostro con un frío inesperado. El jinete se detuvo justo frente a la verja de madera que delimitaba la propiedad. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de ella. «Necesito ayuda», dijo con voz grave. La viuda tragó saliva. Se acercó unos pasos más, intentando mantener la calma. ¿Quién es ella? El hombre miró a la anciana con una mezcla de urgencia y algo más. Algo difícil de describir. No tengo tiempo para explicaciones. Está muy mal. ¿Puede ayudarme o no? La viuda dudó. En el pueblo siempre corrían rumores sobre asaltantes que fingían emergencias para entrar en las casas. Pero la anciana parecía real. Demasiado real. Su piel estaba pálida, sus labios apenas tenían color. El viento sopló con más fuerza, levantando el chal y dejando ver el rostro completo de la mujer. Y entonces la viuda sintió que el mundo se detenía. Conocía ese rostro. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que lo vio, pero lo reconocería en cualquier parte. Esa anciana era Clara, la madre de su esposo, la mujer que le había culpado por la muerte de su hijo, la que le había dicho, con los ojos llenos de odio, que jamás volvería a poner un pie en su vida. No, susurró la viuda, retrocediendo un paso. El jinete frunció el ceño. ¿La conoce? La viuda sintió que el pasado la golpeaba con la fuerza de una ola. Recordó discusiones, lágrimas, acusaciones. Recordó el día del funeral, cuando Clara se acercó a ella y le susurró al oído que todo era su culpa. Y ahora estaba allí, inconsciente, en brazos de un desconocido. «Pásela», dijo finalmente la viuda, con voz temblorosa. «Tráigala adentro». El jinete desmontó con agilidad sorprendente. Sus movimientos eran decididos, pero cuidadosos. Abrió la verja y cruzó el pequeño jardín hasta el porche. La viuda abrió la puerta de par en par. El interior de la casa olía a madera vieja y a hierbas secas. Ella indicó el sofá. «Acuéstela ahí». El hombre obedeció, depositando a la anciana con delicadeza. La viuda se acercó rápidamente, palpó su cuello buscando el pulso. Era débil, pero estaba ahí. «¿Necesita un médico?», dijo ella. El jinete negó con la cabeza. «No hay tiempo para eso». «¿Cómo que no hay tiempo?», replicó la viuda, sintiendo que la ansiedad comenzaba a transformarse en enojo. «Si está tan grave, hay que llevarla al hospital del pueblo». El hombre la miró fijamente. «El hospital no podrá ayudarla. Lo que le ocurre no es algo que los médicos puedan curar». Un escalofrío recorrió la espalda de la viuda. «Entonces, ¿qué le ocurre?». El jinete guardó silencio unos segundos. Parecía debatirse internamente. «Está huyendo». ¿Huyendo de qué?». El hombre levantó la vista hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a oscurecerse aún más. «De algo que viene detrás». Un trueno retumbó a lo lejos. Como si confirmara sus palabras, la viuda sintió que la casa, su refugio durante años, se volvía de repente frágil. Vulnerable miró a Clara, la mujer que tanto la había odiado. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Había arrugas nuevas, profundas, surcando su rostro. Ya no era la figura imponente que la había humillado frente a todos en el funeral. Era solo una anciana indefensa. «Explíqueme ahora mismo qué está pasando», exigió la viuda, clavando los ojos en el jinete. «Porque si no lo hace, llamaré a la policía». El hombre dio un paso atrás, como si midiera sus palabras. «Si llama a la policía, será peor». La viuda sintió como el miedo comenzaba a mezclarse con la ira. «No me amenace en mi propia casa». «No es una amenaza», respondió él con serenidad inquietante. «Es una advertencia».
Otro trueno sacudió el cielo. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear los cristales. La viuda miró nuevamente a Clara en ese instante. La anciana abrió los ojos, sus pupilas estaban dilatadas, y su mirada se movía con desesperación por la habitación, como si buscara algo invisible. «Está aquí», susurró con voz quebrada. «No lo dejes entrar». La viuda sintió que la sangre se le helaba. «¿Quién está aquí, Clara?», preguntó, sin darse cuenta de que había pronunciado su nombre en voz alta. La anciana la miró entonces directamente, y en sus ojos no había odio. Había terror. «Perdóname», murmuró antes de cerrar los ojos de nuevo. El jinete dio un paso hacia la puerta. Como si esperara algo, la lluvia comenzó a caer con violencia, golpeando el techo con un sonido ensordecedor y en medio del estruendo de la tormenta. Alguien o algo golpeó la puerta. Una vez .FUIRT y la viuda y el jinete se quedaron inmóviles, mirándose en silencio. El segundo golpe fue aún más fuerte, como si la madera estuviera a punto de ceder. Y entonces, una voz grave y desconocida se escuchó desde el otro lado. «Sé que están ahí. Abran». La viuda sintió que, en ese preciso momento, todo lo que quería saber sobre su pasado estaba a punto de cambiar para siempre. Uset, ChatGPT set. La viuda sintió que las piernas le temblaban, pero no retrocedió. Se quedó mirando la puerta como si pudiera atravesarla con la vista. El jinete, en cambio, reaccionó de inmediato. «No abran», susurró, casi sin mover los labios. El tercer golpe sacudió la madera con tal fuerza que el marco vibró. El sonido retumbó en las paredes y en el pecho de la viuda. «¿Quién es?», gritó ella, intentando que su voz no delatara el miedo que la consumía. Hubo un breve silencio. Luego, la voz del otro lado respondió, más calmada, pero con un tono que erizaba la piel. «Alguien que viene a terminar lo que empezó». El jinete apretó la mandíbula. «No le haga caso. No puede entrar si usted no lo deja». «¿De qué está hablando?», susurró la viuda, mirándolo con incredulidad. «Es una puerta, no un conjuro». El hombre la miró fijamente. «No es solo una puerta». Antes de que ella pudiera preguntar más, la voz volvió a hablar clara. «Sabes que no puedes esconderte para siempre». La anciana, aún tendida en el sofá, comenzó a agitarse. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el chal. Sus labios se movieron en un murmullo apenas audible y no. La viuda se acercó a ella. «Clara, ¿quién es? ¿Quién está ahí afuera?». La anciana abrió los ojos con dificultad. «Es él», susurró, «el hombre del puente». El corazón de la viuda dio un vuelco. El puente. El mismo puente donde su esposo había muerto. El recuerdo la atravesó como una cuchilla. Aquella noche de lluvia, la llamada, los gritos, el cuerpo arrastrado por la corriente. Y Clara, señalándola con el dedo, acusándola de haber distraído a su hijo con una discusión absurda horas antes del accidente. La viuda se incorporó lentamente. «¿Qué tiene que ver el puente con todo esto?», preguntó al jinete. El hombre dudó un instante, pero la presión en la puerta aumentó. El picaporte comenzó a moverse, sacudido desde afuera. «Clara no le contó toda la verdad sobre la muerte de su esposo», dijo finalmente. El aire pareció desaparecer de la habitación. «¿Qué quiere decir?». La voz exterior volvió a resonar. «No la escuches. Él también te está mintiendo». La viuda miró al jinete, luego a la puerta, luego a Clara. Sentía que la realidad se desmoronaba bajo sus pies. «Habla ahora», exigió al jinete. «O lo dejo entrar». El hombre respiró hondo. «Su esposo no cayó por accidente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Eso es imposible», respondió ella casi de inmediato, aunque una parte de su mente ya comenzaba a dudar. «La policía investigó. Dijeron que resbaló». «Eso fue lo que se hizo creer», dijo el jinete con voz firme. «Pero esa noche había alguien más en el puente». La lluvia golpeaba con furia el techo. Un relámpago iluminó la habitación por un segundo, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. «¿Quién?», preguntó la viuda, sintiendo que el estómago se le cerraba. El hombre señaló hacia la puerta. «Él». Un silencio espeso lo cubrió todo, desde afuera. La voz rió suavemente. «Siempre tan dramático». «Julián». La viuda giró la cabeza hacia el jinete. «¿Julián?». El hombre cerró los ojos un segundo, como si supiera que ya no podía ocultarlo. «Sí. Ese es mi nombre. ¿Lo conoces?», preguntó ella, señalando la puerta. Demasiado. La manija dejó de moverse de repente. En su lugar, se escuchó el sonido de pasos alrededor de la casa, lentos, calculados, como si el visitante estuviera rodeando la propiedad. La viuda sintió un impulso irracional de correr y cerrar todas las ventanas, pero algo la mantenía clavada al suelo. «Clara», susurró, «¿qué pasó esa noche?». La anciana respiró con dificultad. Yo lo vi discutir con tu esposo», dijo, señalando débilmente hacia la puerta. «Por dinero. Por algo que habían hecho juntos». La viuda negó con la cabeza. «Eso no tiene sentido. Él no tenía deudas». «No eran deudas», le intervino Julián. «Era un secreto». Un golpe seco sonó en la ventana del comedor. La viuda se sobresaltó. Al girarse, creyó ver una silueta oscura a través del vidrio empañado por la lluvia.
¿Qué secreto?, preguntó, casi sin voz. Julián la miró con una intensidad que la hizo retroceder. Hace 20 años, su esposo y ese hombre encontraron algo en el bosque, cerca del puente. Algo que no debía ser encontrado. La viuda sintió que el corazón le martillaba en los oídos. ¿Qué cosa? Antes de que él pudiera responder, la ventana vibró con un golpe brutal. El vidrio se agrietó en una esquina. Clara gritó: «No lo dejes entrar, prométemelo». La viuda corrió hacia la ventana, pero se detuvo a medio camino. Afuera, entre la lluvia, distinguió una figura alta, inmóvil, mirándola fijamente, aunque el cristal distorsionaba el rostro. Había algo inquietantemente familiar en su postura. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si estuviera justo al otro lado del vidrio agrietado. «Tú mereces saber la verdad», dijo con tono seductor. Él fue quien lo empujó. La viuda sintió que el mundo giraba. ¿Qué? Giró lentamente hacia Julián. El hombre no negó la acusación, solo bajó la mirada. La lluvia caía con más fuerza. El vidrio crujió bajo la presión de la mano que ahora se apoyaba desde afuera. «Yo no quise matarlo», dijo Julián en voz baja. «Fue un accidente». Las palabras la atravesaron como una descarga eléctrica. «Sal de mi casa», susurró ella, retrocediendo. «Escúchame», insistió él, dando un paso hacia ella. Su esposo descubrió lo que habíamos hecho. Quiso denunciarlo. Yo intenté detenerlo, forcejeamos. Y cayó. La viuda sintió que le faltaba el aire. ¿Y qué habían hecho? El rostro de Julián se endureció. Desenterramos algo antiguo. Algo que estaba sellado bajo el puente desde hace generaciones. Un estruendo sacudió la ventana. El vidrio finalmente estalló en 1000 pedazos. Y una ráfaga de viento y lluvia irrumpió en la casa. La figura comenzó a entrar. La viuda gritó. Y en ese instante comprendió que la muerte de su esposo no había sido solo una tragedia, había sido el principio de algo mucho más oscuro. Used 3 ChatGPT. El viento irrumpió en la sala como una fuerza viva, levantando las cortinas y esparciendo fragmentos de vidrio por el suelo. La lluvia entraba a chorros, empapando la alfombra y el sofá donde Clara yacía temblando. La figura cruzó el marco de la ventana con una lentitud inquietante. La viuda retrocedió hasta chocar con la pared. Sentía el pulso en la garganta, en las sienes, en cada rincón de su cuerpo. El hombre que ahora estaba dentro no parecía un desconocido cualquiera. Era alto, de complexión delgada pero firme. Su ropa estaba completamente seca a pesar de la tormenta. Sus ojos, oscuros y profundos, recorrieron la habitación con una calma perturbadora. «Buenas noches», dijo con una leve inclinación de cabeza. Julián se colocó frente a la viuda, como si intentara protegerla. «No te acerques». El recién llegado sonrió. «Siempre tan impulsivo, Julián. Han pasado 20 años y sigues reaccionando igual». La viuda observaba la escena como si estuviera atrapada en una pesadilla. Su mente intentaba encontrar lógica en lo que veía, pero cada segundo parecía alejarla más de la realidad que conocía. «¿Quién es usted?», preguntó. Obligándose a hablar, el hombre la miró directamente. «Alguien que estuvo presente la noche que su esposo murió». El silencio que siguió fue más violento que la tormenta. Clara comenzó a llorar en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Fue un error. Todo fue un error. La viuda sintió que el dolor antiguo regresaba, pero esta vez acompañado de una furia nueva. «Quiero la verdad», dijo con firmeza. Toda. El hombre avanzó un paso dentro de la sala. El suelo crujió bajo sus botas. «La verdad es que su esposo no debía morir esa noche. Ninguno de nosotros lo planeó así». «Cállate», gritó Julián. «No tienes derecho a hablarle». El desconocido lo ignoró. «Hace 20 años, en el bosque cerca del puente, encontramos una estructura enterrada. No era natural. No era algo que el tiempo hubiera colocado allí por accidente». La viuda sintió un escalofrío. ¿Qué era? El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Una cámara de piedra, sellada con símbolos antiguos. Dentro había algo que no pertenecía a este lugar. La lluvia disminuyó por un instante, como si el mundo mismo escuchara. «Estás delirando», susurró la viuda, aunque su voz carecía de convicción. «Ojalá lo estuviera», respondió él. Clara bajó lentamente las manos del rostro. «Les dije que no lo abrieran. Les dije que nada bueno saldría de eso». Julián apretó los puños. «No sabíamos lo que era». «Pero lo abriste», replicó el hombre con frialdad. Un trueno sacudió los cimientos de la casa. La viuda miró a Clara. ¿Qué había dentro? La anciana negó con la cabeza, como si temiera pronunciarlo. El desconocido respondió en su lugar un objeto, una especie de relicario de metal oscuro. No pesaba casi nada, pero cuando lo tocabas, sentías que algo te observaba desde dentro. La viuda sintió náuseas. «Esto es absurdo». «Su esposo fue el primero en darse cuenta de que habíamos cometido un error», continuó el hombre. «Comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. Animales desaparecían. La gente enfermaba sin explicación. Él quiso devolverlo, cerrar la cámara otra vez». Julián bajó la mirada. «Discutimos en el puente», admitió. «Él quería entregarlo a las autoridades. Yo tenía miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó la viuda.
De que no fuera algo que pudiera encerrarse otra vez, el hombre avanzó hasta quedar bajo la luz intermitente de un relámpago. Por un segundo, su rostro pareció distorsionarse, como si la sombra no coincidiera con sus rasgos. Cuando su esposo cayó, dijo lentamente. El relicario ya no estaba en manos de ninguno de los dos. La viuda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Clara comenzó a temblar con más fuerza. Significa que eligió. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Eligió qué? Preguntó la viuda, casi en un suspiro. El hombre la miró con intensidad. Eligió a uno de nosotros. Un silencio pesado invadió la sala. Julián dio un paso atrás. No. Sí, respondió el desconocido, con una sonrisa apenas visible. ¿Y no fuiste tú? La viuda sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tormenta. ¿Entonces quién? El hombre levantó la mano lentamente y señaló hacia el sofá. Clara dejó escapar un gemido ahogado. No. Yo no. La viuda miró a la anciana con incredulidad. ¿Tú? ¿Qué estás diciendo? El desconocido habló con una calma que resultaba insoportable. El relicario se vinculó a ella. Desde esa noche, algo vive en su interior. Algo que necesita mantenerse oculto y alimentarse. Basta, gritó la viuda, sintiendo que todo era demasiado. Esto es una locura. Pero en ese instante, Clara levantó la cabeza, sus ojos ya no eran los mismos, las pupilas parecían expandirse hasta cubrir casi todo el iris. Una sombra oscura se deslizaba bajo su piel como si algo se moviera por dentro. La viuda dio un paso atrás. Clara. La voz que salió de la anciana ya no era frágil, era profunda, múltiple. Como si varias voces hablaran al mismo tiempo. No debieron abrirlo. El aire de la habitación se volvió pesado, difícil de respirar. El desconocido no parecía sorprendido. Ha resistido más de lo que esperaba, dijo casi con admiración. Julián miró a la viuda con desesperación. Por eso la traje aquí. Él quiere liberarlo por completo. Porque ya es hora, respondió el hombre con frialdad. 20 años de encierro son suficientes. La viuda sentía que la razón se desmoronaba. Sin embargo, en medio del terror, una pregunta se abrió paso en su mente. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? El hombre la miró fijamente. Mucho más de lo que imagina. Clara, o lo que fuera que habitaba en ella, giró lentamente el rostro hacia la viuda, y sonrió. Una sonrisa que no era humana. Porque ahora, te ha elegido a ti, Yuset, 4 ChatGPT set. La sonrisa de Clara se ensanchó de una forma imposible, estirando la piel envejecida más allá de lo natural. La viuda sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No. Susurró, negando con la cabeza. No puede ser. El desconocido dio un paso hacia ella. Sin prisa puede. Y es inevitable. Julián se interpuso de nuevo. No permitiré que la toques. No soy yo quien debe tocarla, respondió el hombre con frialdad. Es ella. Clara se incorporó lentamente en el sofá. Sus movimientos ya no eran torpes ni frágiles. Eran precisos, controlados. Como si la edad hubiera desaparecido de su cuerpo, la viuda retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared. ¿Por qué yo?, preguntó, casi sin voz. La entidad dentro de Clara inclinó la cabeza. Porque la pérdida te abrió. El dolor te dejó espacio. Las palabras parecían resonar dentro de la mente de la viuda más que en la habitación. Imágenes comenzaron a cruzar por su memoria. El funeral, la culpa, las noches de insomnio, la rabia reprimida, sentimientos que había intentado enterrar durante años. Eso no significa nada, respondió, intentando aferrarse a la lógica. El desconocido la observaba con atención. Significa que eres receptiva. ¿Que puedes sostenerlo? Julián negó con la cabeza. Ella no tiene nada que ver con esto. Fue nuestra culpa. Clara, no aquello que la habitaba, se puso de pie sin ayuda. El chal cayó al suelo, el cuerpo parecía más erguido, más firme, incluso más alto. La culpa no importa, dijo la voz múltiple. Solo importa la continuidad. Un relámpago iluminó la sala, y por un instante la viuda creyó ver una sombra proyectada detrás de Clara que no correspondía con su silueta. Era más grande, con formas irregulares, como extremidades que no deberían existir. La viuda gritó. Aléjate de mí. Corrió hacia la cocina casi por instinto. Sus manos temblaban mientras buscaba algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Encontró un cuchillo sobre la mesa y lo sostuvo con fuerza, aunque sabía que era inútil contra algo que no entendía. Desde la sala, escuchó la voz de Julián. No la fuertes. Aún puede cerrarse. El desconocido respondió con calma. Ya no. El vínculo comenzó en cuanto ella la dejó entrar. La viuda se quedó inmóvil. ¿La dejó entrar? Su mente retrocedió al momento en que abrió la puerta para permitir que Julián pasara con Clara en brazos. El hombre apareció en el umbral de la cocina. Las casas guardan más que recuerdos, dijo. Son umbrales. Usted la invitó a cruzar el suyo. El cuchillo temblaba en la mano de la viuda. Salga. Salga de mi casa. Esta casa ya no es solo suya. Un ruido se resonó detrás de él. Julián fue lanzado contra la pared del pasillo como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Cayó al suelo, aturdido. La viuda sintió un grito atrapado en la garganta.
Clara apareció lentamente detrás del desconocido. Sus pies apenas parecían tocar el suelo. No quiero hacerte daño, dijo la voz múltiple. Solo necesito permanecer. ¿Permanecer dónde? Preguntó la viuda con lágrimas en los ojos. En ti, la cocina comenzó a enfriarse de forma antinatural. El aliento de la viuda se volvió visible en el aire. ¿Qué pasará si me niego? Preguntó, aunque temía la respuesta. El desconocido ladeó la cabeza. Entonces buscará otra pérdida. Otro vacío. La viuda apretó los dientes. ¿Por qué no tú?, le gritó. ¿Por qué no lo llevas en tu interior? Por primera vez, la expresión del hombre cambió. Una sombra de incomodidad cruzó su rostro. Porque yo ya hice mi elección hace años. La viuda sintió que algo encajaba en su mente. Tú también estás vinculado. El silencio lo confirmó más que cualquier palabra. Clara avanzó un paso más. El custodia. Yo contengo. Tú continuarás. Las palabras golpearon a la viuda con una claridad bruta. No era una posesión al azar, era una cadena, una sucesión, y su esposo. Mi esposo descubrió esto, susurró. Descubrió que querían traspasarlo. Julián, aún en el suelo, levantó la mirada con esfuerzo. Sí. Él entendió que el relicario no era el objeto, era el vínculo. La viuda sintió un mareo repentino. Por eso murió. El desconocido habló sin emoción. Murió porque se negó a ser el siguiente. La habitación comenzó a vibrar suavemente, como si las paredes respiraran. Clara extendió una mano hacia la viuda, la piel de sus dedos se oscurecía. Como si algo se moviera debajo. No tienes que sufrir más, dijo la voz múltiple. Te devolveré lo que perdiste. El corazón de la viuda se detuvo por un segundo. ¿Qué? Una imagen apareció frente a ella, su esposo, de pie en el puente. Riendo. La escena era tan real que el dolor volvió con una intensidad insoportable. Puedo traerlo de vuelta, susurró la entidad. Puedo darte otra oportunidad. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de la viuda. No, no es real. Pero la imagen avanzó hacia ella, extendiendo la mano. Solo di que sí. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico. La tentación era insoportable. Julián gritó desde el pasillo. No la escuches. No es él. La figura del esposo comenzó a distorsionarse, su sonrisa ensanchándose de manera antinatural. La viuda cerró los ojos con fuerza. Recordó el funeral, recordó el peso del ataúd, recordó el cuerpo frío. La voz múltiple se volvió más urgente. Dilo, y el dolor terminará. La viuda respiró con dificultad. Durante años había deseado una segunda oportunidad, un último abrazo, una última palabra, pero también sabía algo. Si aceptaba, nunca volvería a ser ella misma. Abrió los ojos. La figura frente a ella ya no era su esposo. Era una silueta oscura, retorcida. La viuda retrocedió un paso. No, el aire en la cocina se volvió denso. Clara gritó con una mezcla de furia y dolor. No puedes negarte. La viuda levantó la cabeza, temblando pero firme. Ya perdí una vez. No volveré a perderme a mí misma. El desconocido observaba con una expresión que no revelaba si estaba decepcionado o impresionado. Clara comenzó a convulsionar. La sombra detrás de ella se expandió por las paredes. Como tinta derramándose sobre la casa, la viuda comprendió entonces que rechazarlo no significaba que el peligro hubiera terminado. Solo significaba que ahora la entidad tendría que tomarla por la fuerza. Yuset 5 ChatGPT set. El grito de Clara se transformó en un sonido imposible. Una vibración profunda que hizo temblar los cristales restantes de las ventanas. Las luces parpadearon hasta que la casa quedó sumida en una penumbra apenas iluminada por los relámpagos. La viuda sintió una presión brutal en el pecho, como si manos invisibles intentaran abrirle las costillas desde dentro. Cayó de rodillas. Deitant, gritó, llevándose las manos al corazón. Clara avanzó un paso más, pero ya no caminaba, se deslizaba. Sus pies no tocaban el suelo. La sombra detrás de ella se expandía por el techo, reptando como una criatura viva. Julián, aún dolorido, logró incorporarse apoyándose en la pared. Está intentando entrar sin tu permiso, dijo con dificultad. No puede hacerlo completamente, pero puede quebrarte. El desconocido permanecía inmóvil, observando como si asistiera a un ritual inevitable. La resistencia solo prolonga el sufrimiento, dijo con voz tranquila. Siempre termina ocurriendo. La viuda apretó los dientes. Sentía recuerdos ajenos intentando infiltrarse en su mente, imágenes de bosques antiguos, de manos enterrando algo bajo el puente, de generaciones anteriores, susurrando el mismo pacto. ¿Qué eres?, susurró, mirando a Clara. La voz múltiple respondió, somos continuidad. Somos aquello que no muere cuando los cuerpos envejecen. La temperatura descendió aún más. La respiración de la viuda se volvió irregular. Su visión se nublaba. De pronto, algo cambió. Entre el caos mental que intentaba invadirla, apareció un recuerdo distinto, uno que no pertenecía a la entidad. Su esposo riendo en la cocina, el día en que pintaron juntos las paredes, la promesa que él le hizo, pase lo que pase, no dejes que el miedo decida por ti. La presión disminuyó apenas un poco. No puedes usarlo contra mí, dijo ella con voz débil pero firme. Él no habría aceptado esto. Clara lanzó un alarido que hizo vibrar las paredes.
Él era débil. No respondió la viuda, levantándose con esfuerzo. Fue valiente. El desconocido entrecerró los ojos, cuidado, advirtió. Está encontrando equilibrio. Julián miró a la viuda con una mezcla de esperanza y temor. El vínculo necesita fractura emocional, dijo. Si logras mantenerte entera, no podrá sentarse. La entidad comenzó a cambiar de estrategia, la sombra se retiró del techo y se concentró alrededor de Clara, envolviéndola como un capullo oscuro. Su cuerpo empezó a temblar violentamente. Si no aceptas, alguien más pagará, susurró la voz, ahora más grave. La viuda sintió un frío punzante en la espalda. ¿Qué significa eso? El desconocido dio un paso adelante. El vínculo exige transferencia. Si no eres tú, será otro recipiente cercano. La viuda miró a Julián. No, murmuró él, comprendiendo. La sombra se lanzó de repente hacia el pasillo como un latigazo. Julián gritó cuando la oscuridad lo envolvió parcialmente. Sus ojos se abrieron con terror mientras algo intentaba penetrar en él. Hazlo ahora, gritó él con voz distorsionada. Ciérralo. ¿Cómo? Gritó la viuda desesperada. Clara cayó al suelo, mientras la sombra parecía dividirse entre ambos. El desconocido habló por primera vez, con urgencia real. El relicario fue el ancla original. Si destruyes el ancla simbólica, rompes la cadena. No lo tenemos, respondió la viuda a Julián, luchando contra la oscuridad que lo rodeaba. Logró hablar. El puente. No sellamos todo. Una parte quedó aquí. La viuda sintió que algo encajaba en su memoria. Años atrás, tras la muerte de su esposo, Clara le había entregado una pequeña caja de madera que pertenecía a él. Nunca la abrió. La guardó en el desván porque le dolía demasiado. El corazón le dio un vuelco. Sin decir una palabra, corrió hacia las escaleras que llevaban al piso superior. La casa temblaba como si estuviera viva. Detrás de ella, escuchaba los gritos de Julián y el eco múltiple de la entidad. Subió los escalones de dos en dos, con el aliento ardiendo en el pecho. El desván estaba oscuro y lleno de polvo. Buscó frenéticamente entre cajas antiguas hasta encontrarla, la pequeña caja de madera, tallada. Sus manos temblaban al abrirla. Dentro había un objeto. Envuelto en tela, lo desenvolvió. Era un fragmento de metal oscuro, del tamaño de una moneda grande, frío, extrañamente pesado pese a su tamaño. En cuanto lo tocó, un murmullo inundó su mente. La entidad la había seguido, sintió la sombra deslizarse por las escaleras. Devuélvelo, susurró la voz en su cabeza. La viuda bajó corriendo con el fragmento en la mano. En la sala, Julián estaba de rodillas, con venas oscuras marcando su cuello. El desconocido observaba con tensión. Clara yacía inmóvil, pero la sombra flotaba entre ambos como humo espeso. Aquí está, gritó la viuda. La oscuridad se volvió hacia ella de inmediato. Entrégalo, ordenó la voz múltiple. No. La viuda levantó el fragmento, sintió una fuerza intentar arrebatárselo, recordó. Entonces algo más del puente. El río del agua corrió hacia la puerta principal, que ahora estaba abierta de par en par por la tormenta. Si lo destruyes, nos destruirás a todos, gritó el desconocido por primera vez con auténtico miedo. La viuda se detuvo un segundo, entonces que termine salió bajo la lluvia torrencial. El barro se pegaba a sus zapatos mientras corría hacia el camino que conducía al puente. Visible a lo lejos entre los relámpagos detrás de ella, la sombra se deslizaba por el suelo como una mancha viva. Cada paso era más pesado. El murmullo en su mente se volvía ensordecedor. Al llegar al puente, el río rugía crecido por la tormenta. La viuda se apoyó en la barandilla. Jadeando, la sombra tomó forma frente a ella, elevándose como una figura alta y oscura. Si lo arrojas, dijo la voz, liberarás lo que contengo. No, respondió ella con lágrimas mezcladas con lluvia. Liberaré lo que atrapaste. Por un instante, creyó ver el rostro de su esposo en la superficie del agua. No sonriente, en paz, la sombra se lanzó hacia ella. Y en el último segundo, la viuda arrojó el fragmento al río embravecido. El metal desapareció bajo la corriente. Un silencio absoluto cayó sobre el puente. La sombra se detuvo en el aire. Y entonces, comenzó a desgarrarse. Used 6 ChatGPT. La sombra lanzó un grito que no fue sonido, sino vibración. El aire alrededor del puente se onduló como si la realidad misma se estuviera rasgando. La figura oscura se fragmentó en hilos negros que se retorcían. Intentando volver a unirse, la viuda cayó de rodillas sobre la madera mojada del puente, cubriéndose la cabeza, mientras una ráfaga de viento giraba a su alrededor en espiral. El río comenzó a agitarse con violencia antinatural. El agua no solo corría, parecía elevarse, como si algo desde el fondo estuviera respondiendo al llamado. La voz múltiple se quebró en cientos de susurros superpuestos. No entiendes. No puedes destruir lo que no fue creado. La viuda levantó la mirada, empapada, exhausta pero firme. Tal vez no, dijo entre jadeos. Pero puedo romper el ciclo. La sombra se comprimió en el centro del puente, adoptando una forma más definida. Ya no era informe, ahora parecía una silueta humana deformada, con extremidades demasiado largas y un rostro vacío, donde solo había oscuridad. Detrás de ella, escuchó pasos apresurados.
Julián apareció corriendo bajo la lluvia, todavía pálido, pero libre de las venas oscuras que antes marcaban su piel. Se detuvo al verla. «Lo hiciste», susurró. El desconocido también llegó, caminando con calma inquietante pese al caos que los rodeaba. Non dijo con voz grave. Solo debilitó el ancla. La figura oscura giró lentamente hacia la viuda. «El objeto era contención», dijo la voz, ahora más grave, menos múltiple. «Pero yo existía antes del metal, antes del puente, antes de ustedes». Un relámpago iluminó el cielo, revelando por un segundo algo más allá de la sombra, símbolos antiguos grabados en la madera del puente, apenas visibles bajo la lluvia. Marcas que nadie había notado en décadas. La viuda los reconoció vagamente. «No estaban ahí antes, el relicario no te creó», susurró ella. «Te encerró». La figura avanzó un paso, la madera bajo sus pies se ennegrecía y se descomponía. «Ahora estoy libre», Julián negó con la cabeza. «No completamente. Aún necesita un huésped estable». El desconocido miró a Julián con frialdad. «Siempre fuiste el más ingenuo». La viuda se levantó con dificultad. «Sí necesita un huésped». «Entonces, ¿por qué no tomó a Clara para siempre?». La sombra pareció vacilar un instante. El desconocido respondió: «Porque el cuerpo envejece, se deteriora, necesita renovación periódica». La comprensión golpeó a la viuda con brutal claridad. No era inmortalidad, era transferencia constante. Una cadena infinita de cuerpos. La figura oscura comenzó a expandirse nuevamente, pero ahora de forma inestable. Fragmentos de sombra se desprendían y se desintegraban al tocar el aire húmedo. «Sin el ancla», dijo Julián, «su forma no es coherente. No puede sostenerse mucho tiempo». El desconocido observaba con creciente tensión. «Su estabilidad», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La viuda sintió algo diferente en el aire. No era presión, era vacío. La entidad estaba perdiendo cohesión. La sombra intentó lanzarse hacia ella, pero su forma se deshizo a medio camino, como humo dispersado por el viento. Un alarido atravesó el cielo. El río comenzó a brillar tenuemente desde el fondo, como si el fragmento de metal estuviera reaccionando bajo el agua. La figura oscura se volvió hacia el río con desesperación. No. El agua empezó a girar en un remolino justo debajo del puente. La viuda retrocedió, sujetándose a la barandilla. «¿Qué está pasando?», preguntó. Julián respondió con asombro. «El fragmento no se destruyó. Está absorbiendo lo que queda». La sombra intentó huir hacia el bosque, pero una fuerza invisible la arrastró hacia el centro del puente. El desconocido dio un paso atrás por primera vez. «Esto no era el plan». La viuda lo miró. «¿Qué querías realmente?». El hombre sostuvo su mirada, y por primera vez su serenidad se rompió. «Equilibrio, control. Si lo conteníamos, podíamos usarlo». La viuda sintió repulsión. ¿Usarlo para qué? Pero no hubo respuesta. La sombra fue jalada violentamente hacia abajo, como si el puente se hubiera convertido en una grieta invisible. El remolino en el río se intensificó. Un último grito, largo y desgarrador, resonó en el valle, y entonces, silencio. La tormenta comenzó a disminuir. La figura oscura ya no estaba, solo quedaba el sonido del agua, regresando a su cauce natural. La viuda respiraba con dificultad, temblando de frío y agotamiento. Julián se acercó lentamente. Creo que terminó». El desconocido miraba el río con expresión indescifrable. Non dijo en voz baja: «Nada así termina. Solo cambia de estado». La viuda lo enfrentó. «Si vuelve, no habrá cadena, no habrá sucesión». El hombre la observó durante un largo momento. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque de espera. Gritó Julián: «¿A dónde vas?». El desconocido no respondió. Su figura se perdió entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. El cielo empezó a despejarse lentamente. Algunas estrellas se asomaron entre las nubes dispersas. La viuda miró el agua. Por un instante, creyó ver una luz tenue desaparecer en las profundidades. Luego nada, solo el reflejo de la luna emergiendo. Julián la miró con una mezcla de alivio y culpa. «Lo siento por todo. Si no hubiéramos abierto aquella cámara». Ella lo interrumpió con voz cansada. «Ya no importa». Pero en el fondo sabía que sí importaba. Porque mientras observaba el puente, bajo la luz pálida de la luna, notó algo que hizo que su corazón volviera a tensarse. Las marcas antiguas grabadas en la madera no habían desaparecido, solo estaban más tenues, como si esperaran. Y en lo más profundo del río, donde el fragmento descansaba oculto, algo latió. Yuset, 7 ChatGPT. El latido no produjo sonido, pero la viuda lo sintió, no en el aire, en el pecho. Un pulso breve, profundo, como un eco que respondía al suyo propio. Se llevó la mano al corazón y cerró los ojos un instante. Pensó que era agotamiento, que su mente todavía estaba atrapada en el horror de la noche. Pero volvió a ocurrir. Un segundo latido más suave, más distante, abrió los ojos y miró el río. La superficie parecía tranquila ahora, reflejando la luna entre las nubes dispersas. Nada indicaba que, minutos antes, la realidad misma se había desgarrado sobre ese puente. ¿Lo sentiste?, preguntó en voz baja. Julián la miró confundido.
¿Qué cosa? Ella dudó. No sabía cómo explicarlo sin parecer desquiciada nada. Murmuró finalmente, pero no era nada. Lo sabía. Caminaron de regreso a la casa en silencio. El barro se pegaba a sus zapatos, la ropa empapada les pesaba sobre la piel. El viento ya no era violento, apenas una brisa fría que parecía limpiar lo ocurrido. Al acercarse, la viuda vio la ventana rota, la puerta abierta. El interior en penumbra, su hogar, el lugar donde había intentado reconstruirse durante años. Ahora parecía distinto, más frágil. Y raro Celara seguía tendida en el suelo de la sala, inmóvil. El chal gris estaba a unos metros, empapado. La viuda se acercó con cautela. Clara. La anciana respiraba, débilmente, pero respiraba. Sus ojos se abrieron lentamente, esta vez eran normales, cansados. ¿Humanos terminó? Preguntó con voz apenas audible. La viuda la sostuvo por los hombros. Sí, Clara comenzó a llorar en silencio. Yo lo sentí irse. Durante 20 años fue como tener hielo en las venas, y ahora, ya no está. Julián dejó escapar el aire con alivio. Entonces funcionó. La viuda no respondió, porque el eco en su pecho no había desaparecido. Ayudaron a Clara a sentarse en el sofá. La casa estaba desordenada, húmeda, con restos de vidrio por el suelo, pero el ambiente ya no tenía aquella presión insoportable. Solo cansancio, un vacío pesado. Debí contarte la verdad hace años, dijo Clara, mirando a la viuda con ojos enrojecidos. Después de la muerte de mi hijo, no soportaba mirarte sin recordar lo que hicimos. La viuda sintió un nudo en la garganta. Me culpabas. Me culpaba a mí misma, susurró Clara. Si no hubiera insistido en que exploraran esa estructura. Si no hubiera querido creer que era algo valioso. La viuda frunció el ceño. ¿Tú los convenciste? Clara sintió con vergüenza. Yo estudiaba las leyendas del pueblo. Sabía que, bajo el puente había historias antiguas. Sellos, advertencias. Pensé que exageraban. Julián bajó la mirada. Todos lo pensamos. La viuda se dejó caer en una silla. Entonces comprendió algo que la golpeó con una claridad fría. Él sabía, dijo en voz baja. Clara levantó la cabeza. ¿Quién? Mi esposo. Sabía que no era solo un objeto. Sabía que era un ciclo. Y sabía que tarde o temprano intentarían transferirlo. Julián asintió lentamente. La noche que murió. Discutimos porque él dijo que, si alguien debía cargar con eso, sería él, para que ninguno más fuera arrastrado. El aire se volvió denso otra vez, aunque ya no por presencia oscura, sino por el peso de la revelación. Pero no llegó a hacerlo, murmuró la viuda. No respondió Julián, porque antes de que pudiera decidir, forcejeamos. Y cayó. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No había amenaza. Solo, ¿verdad? Clara miró a la viuda con lágrimas nuevas. Te odié porque era más fácil que aceptar. Que yo había iniciado todo. La viuda sintió una punzada antigua en el pecho. Años de resentimiento, de soledad, de preguntas sin respuesta. Perdí a mi esposo, dijo con voz firme, y perdí 20 años de paz creyendo que yo había provocado su muerte. Clara bajó la cabeza. Lo sé. Julián miró a ambas. Si sirve de algo. Él murió intentando hacer lo correcto. La viuda cerró los ojos un momento, intentando sentir algo más que dolor. Pero entre el duelo y el alivio, estaba ese latido, ese eco. Se levantó lentamente. Tengo que volver al puente. Julián frunció el ceño. ¿Por qué? Ella no sabía cómo explicarlo sin sonar paranoica. Solo. Necesito asegurarme. Salió otra vez, esta vez sola. El camino estaba silencioso. El cielo casi despejado. El río tranquilo. Al llegar al puente, se apoyó en la barandilla y miró hacia el agua oscura. Eneada. Ese olió su reflejo. Pero cuando cerró los ojos, lo sintió con claridad. No era la entidad completa, no era una sombra, era algo más pequeño, más sutil, una chispa. Como si el fragmento, en lugar de absorberlo todo, hubiera dejado una huella. La viuda abrió los ojos con el corazón acelerado. No susurró. Se terminó. Pero el latido respondió suave. Sin amenaza, sin urgencia, solo presencia, y en ese instante, comprendió algo que la heló más que la tormenta de horas antes. Tal vez no se trataba de destruirlo. Tal vez el ciclo no era solo impuesto, tal vez necesitaba un guardián. Y mientras el río fluía bajo el puente en silencio, la viuda sintió que algo dentro de ella había comenzado a despertar. Yusat 8 ChatGPT. El amanecer llegó con una calma engañosa. La viuda no recordaba cuánto tiempo permaneció en el puente, observando el agua. El cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados y el canto lejano de los pájaros rompió el silencio de la noche anterior. El latido seguía ahí, no constante. No, invasivo, pero presente. Se llevó la mano al pecho otra vez. No eres él, susurró al río. Y no eres mío. El agua no respondió, pero una sensación leve recorrió su cuerpo, como si algo escuchara. Cuando regresó a la casa, el sol iluminaba los destrozos con crudeza. La ventana rota, el suelo cubierto de cristales, el desorden. Todo parecía más real bajo la luz del día.
Clara dormía profundamente en el sofá, agotada. Su respiración era estable. Ya no había rastro de sombras bajo su piel. Julián estaba sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida. Al verla entrar, se puso de pie, ¿y bien? Ella dudó un segundo, podría haber mentido. Podría haber dicho que no sentía nada. Pero algo dentro de ella rechazaba esa idea. No desapareció del todo, dijo finalmente. Julián palideció. Eso es imposible, sin el ancla. El ancla lo contenía, respondió ella. Pero no lo originó. El silencio volvió a instalarse entre ellos. ¿Qué sientes exactamente?, preguntó él con cautela. La viuda buscó las palabras correctas. No es oscuridad, no es hambre, no es voz. Es conciencia. Julián negó lentamente. Eso significa que el vínculo encontró estabilidad. No me posee, dijo ella con firmeza. Aún. Esa palabra quedó suspendida en el aire. La viuda lo miró fijamente. No va a poseerme. Julián bajó la mirada. No sabes cómo funciona sin contención. Podría crecer, podría cambiar. Ella respiró hondo. Entonces aprenderé a entenderlo antes de que lo haga. Clara apareció en el marco del pasillo, débil pero despierta. No puedes jugar con eso, dijo con voz temblorosa. Creí que podía estudiarlo. Creí que podía comprenderlo. Y mira lo que ocurrió. La viuda se acercó a ella. No soy tú. Clara sostuvo su mirada durante varios segundos y asintió lentamente. No, no lo eres. La mañana avanzó entre limpieza y silencios incómodos. Julián reparó provisionalmente la ventana. Clara descansó. La viuda se movía por la casa como si algo hubiera cambiado en su percepción. Los sonidos eran más nítidos. El tic-tac del reloj, el crujido de la madera, el viento rozando las paredes. Y debajo de todo, ese pulso. Al mediodía, Julián se acercó a ella. Me iré esta tarde, dijo. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué? Porque si lo que dices es cierto, mi presencia podría desestabilizarlo. Fui parte del origen. Tal vez necesite distancia para asentarse. La viuda comprendió el razonamiento. ¿Y el otro hombre? Julián tensó la mandíbula. Él no dejará esto así. Si percibe que el vínculo sigue activo, volverá. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces no debes saberlo. Julián la miró con seriedad. Eso implica que estará sola. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. He estado sola. Antes, Clara intervino con voz suave. Pero esta vez no será lo M y ese M.N. Lo sería. ¿Cuándo? El sol comenzó a descender. Julián se despidió en el camino frente a la casa. Si en algún momento sientes que cambia, que se vuelve más fuerte, ¿busca ayuda de quién?, preguntó ella. Él no respondió de inmediato. De alguien que no quiera controlarlo. Y se marchó. Clara decidió regresar al pueblo con unos vecinos al día siguiente. Antes de dormir, tomó la mano de la viuda. Gracias, susurró. Me liberaste. La viuda no supo qué responder. Esa noche, por primera vez en años, no tuvo pesadillas. Pero soñó. Soñó con el puente, con el río, y con una luz tenue bajo el agua que no era oscura ni amenazante. Era en Tigüe.pac y en T.L despertar. El latido estaba más claro, no más fuerte, más definido. Se sentó en la cama y cerró los ojos. En lugar de resistirse, hizo algo distinto. Escuchó. No hubo palabras, no hubo imágenes violentas, solo una sensación de vastedad, como si algo observara el mundo a través de ella, sin intención inmediata. No te pertenezco, murmuró. El pulso respondió, no como contradicción, como reconocimiento. La viuda se levantó y caminó hacia la ventana. El amanecer teñía el paisaje con una luz dorada. Por primera vez desde la muerte de su esposo, no sintió culpa, no sintió odio, sintió propósito, pero no uno impuesto, uno elegido. Mientras miraba hacia el puente a lo lejos, comprendió que el ciclo antiguo se había roto en una forma, pero tal vez estaba comenzando en otra. La diferencia era simple. Esta vez no sería por ambición, no sería por miedo. Si debía existir un guardián, sería alguien que recordara por qué nunca debía abrirse de nuevo. Y mientras el río seguía su curso silencioso, la viuda aceptó una verdad inquietante. Lo que había descubierto no solo cambió su pasado, había cambiado su destino. Used 9 ChatGPT set. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad tensa. Clara se marchó al pueblo sin mirar atrás, antes de subir al coche de los vecinos. Abrazó a la viuda con una fragilidad sincera, distinta a todo lo que habían compartido en el pasado. Vive, le susurró, no cargues con más de lo necesario. La viuda la vio alejarse por el camino de tierra hasta que el vehículo desapareció tras la curva. La casa quedó en silencio otra vez. Pero ya no. Era el mismo silencio de antes. Era un silencio habitado. Durante la primera semana, el latido se manifestó solo al amanecer y al anochecer. Dos momentos liminales. Dos fronteras entre estados. La viuda comenzó a notar patrones cuando se acercaba al puente. La sensación se intensificaba levemente. Cuando se alejaba hacia el bosque opuesto, disminuía.
No era dolor, no era amenaza, era conciencia territorial. Una tarde decidió ponerlo a prueba, caminó deliberadamente hacia el puente y, al llegar al centro, apoyó ambas manos sobre la barandilla. Si estás ahí, dijo en voz baja, no soy tu prisión. El latido respondió, más claro, no en oposición, en sincronía. Su pulso y el otro comenzaron a alinearse por unos segundos, como si dos ritmos distintos intentaran encontrar equilibrio. Entonces lo entendió. No era posesión, era resonancia. Recordó las palabras del desconocido, nada si termina. Solo cambia de estado. El fragmento en el río había absorbido la forma inestable. Pero algo más profundo, algo anterior al relicario, seguía existiendo, y ahora estaba vinculado a ella, no por fractura emocional, sino por decisión consciente. Esa noche tuvo otro sueño, no fue el puente, fue el bosque. Caminaba entre los árboles cuando vio la antigua cámara de piedra, medio enterrada bajo raíces gruesas. Ya no estaba sellada. No estaba abierta tampoco, estaba incompleta, como si le faltara algo esencial. Al acercarse, vio símbolos tallados en la roca. No eran agresivos, no eran oscuros, eran advertencias. No abrir, no usar, no dividir. Despertó sobresaltada. El latido era más fuerte, no amenazante y punto, urgente.s, y levantó de inmediato y salió de la casa, todavía de madrugada. La niebla cubría el camino hacia el bosque. Caminó, sin saber exactamente por qué. Pero guiada por una intuición firme, el pulso aumentaba a cada paso. Cuando llegó al claro, donde años atrás habían excavado, sintió un escalofrío. La tierra estaba inmovida.r y siguiente.s y arrodilló. Alguien había vuelto. Las marcas en el suelo no eran antiguas. No eran de animales, eran huellas humanas del desconocido. El miedo regresó, pero no como antes. No paraliza NTI.INF o sea de .L. Viuda cerró los ojos y se concentró en la sensación interna por primera vez. Intentó comunicarse sin palabras, no para someter, no para controlar, para entender. Una imagen cruzó su mente. No era violenta, era memoria. El origen no era maldad, era desequilibrio. Algo había sido separado siglos atrás. Algo que no debía fragmentarse. El relicario no era prisión, era fragmento. Y el fragmento en el río no estaba destruyendo, estaba reintegrando. La viuda abrió los ojos con respiración agitada. Si el desconocido desenterraba lo que quedaba en la cámara, podría intentar reconstruir el todo. Y esta vez, sin cadena, sin contención, corrió de regreso al puente. El agua fluía tranquila, pero el latido estaba intenso ahora, como un tambor profundo bajo la superficie. Se inclinó sobre la barandilla. Necesito saber, susurró. El pulso respondió con una claridad que le erizó la piel. No eran palabras, era dirección. Miró río abajo, comprendió. Si el fragmento había caído allí, la corriente lo habría desplazado. No estaba exactamente bajo el puente, estaba más lejos, protegido por la profundidad. El desconocido no lo sabía aún. Un sonido detrás de ella la hizo girar. SI.PASOS.LINTUS.CONT rola DOS. Él estaba allí, de pie al inicio del puente.S y CO.IMP y cable, observándola. Sabía que volverías, dijo con voz tranquila. La viuda no retrocedió. Removiste la cámara, solo lo necesario. El aire entre ellos se tensó. No entiendes lo que estás intentando liberar, dijo ella. Del sonrió levemente. Lo entiendo mejor que tú. El latido en su pecho se volvió firme y estable. No respondió con serenidad inesperada. Tú quieres poder. Esto no es poder. Los ojos del hombre se oscurecieron. Es equilibrio, desfragmentación, replicó ella. Y la fragmentación fue el error original. Un silencio pesado cayó entre ambos. El viento comenzó a moverse sobre el agua. El hombre dio un paso hacia ella. Si el fragmento está en ti, ella sostuvo su mirada. No lo está como crees. El latido se sincronizó otra vez con el río. El desconocido lo sintió. Su expresión cambió apenas. Interesante. La viuda dio un paso al frente. Ya no desde el miedo, desde la convicción. No habrá reconstrucción. No habrá cadena. Si intentas completar lo que está en la cámara, romperás el equilibrio restante. El hombre la observó en silencio durante varios segundos. No eres huésped, dijo finalmente, eres interfaz. Ella no respondió, porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero la diferencia estaba en la intención del latido. No pedía expansión, pedía integración. El hombre giró la vista hacia el río. Esto no ha terminado. No, dijo ella con calma, pero esta vez no decides tú. El viento se intensificó brevemente. El agua reflejó la luz del sol naciente y por primera vez el desconocido pareció dudar. Solo un instante, pero suficiente. La partida no había concluido, solo había cambiado de nivel, y la viuda ya no era una pieza. Era parte del tablero. Used 10 ChatGPT set, el desconocido sostuvo su
Mirada unos segundos más, como si evaluara algo que iba más allá de las palabras. El viento cesó de golpe, el río quedó en una quietud antinatural. Si eres interfaz, dijo finalmente. Entonces tarde o temprano comprenderás que la integración exige totalidad. La viuda no apartó la vista. La totalidad no significa dominio. Una leve sonrisa apareció en el rostro del hombre. Eso depende de quien la sostenga durante un instante. El latido en su pecho y el pulso bajo el agua se sincronizaron con tal intensidad que el aire vibró alrededor del puente. El desconocido lo sintió. Retrocedió apenas. No por miedo, por cálculo. Volveré, dijo con serenidad fría, y cuando lo haga. Espero que ya hayas decidido de qué lado estás. Ya lo hice, respondió ella. El hombre no replicó. Se giró y caminó hacia el bosque, perdiéndose entre los árboles como si la luz misma lo absorbiera. La viuda permaneció inmóvil hasta que estuvo completamente sola. Entonces apoyó ambas manos sobre la barandilla y cerró los ojos. El latido no era más fuerte, era más claro, más amplio. Por primera vez, no se sentía como una presencia ajena, sino como una corriente subterránea que atravesaba todo: el agua, la tierra, el aire. No pedía liberación, no pedía huésped, pedía coherencia. Respiró hondo. Si voy a sostenerte, murmuró. Será bajo mis reglas. El pulso respondió, no con resistencia, con aceptación. Las semanas siguientes marcaron el inicio de algo distinto. La viuda comenzó a pasar horas en el bosque, cerca de la antigua cámara. No para abrirla, no para excavar, para comprender. Observó los símbolos tallados en la piedra. Con el tiempo, empezó a distinguir patrones. No eran advertencias de miedo, eran instrucciones de equilibrio. Fragmentar genera hambre, unir sin intención genera caos, contener con conciencia genera armonía. Comprendió entonces que el error original no había sido descubrirlo, había sido dividirlo para usarlo. El relicario había sido una parte arrancada del conjunto, una herramienta convertida en prisión, y el fragmento en el río estaba reintegrándose lentamente con aquello que permanecía bajo tierra, no para formar una entidad oscura, sino para restaurar una estructura antigua, una estructura que, siglos atrás, había sido diseñada para mantener un balance entre fuerzas invisibles que el ser humano apenas comprendía. Una tarde, mientras estaba sentada junto al puente, sintió algo nuevo, no un latido. Una expansión, como si el pulso ya no estuviera solo en su pecho, ni solo en el río, estaba en el aire, en el bosque, en el suelo bajo sus pies. Cerró los ojos, y vio no con imágenes violentas, sino con memoria profunda hace generaciones. Alguien había entendido que ciertas energías no debían encerrarse ni explotarse. Debían canalizarse. El relicario fue una solución imperfecta. La división fue el error. La viuda abrió los ojos con lágrimas silenciosas, no de tristeza, de comprensión. El desconocido había buscado poder, Julián había buscado escapar, Clara había buscado conocimiento. Su esposo había buscado sacrificio, ella eligió algo distinto: responsabilidad sin dominio. Esa noche, de pie en el centro del puente, habló en voz alta, no al río, sino al conjunto. No habrá cadena, no habrá transferencia forzada. Si debo ser puente, lo seré consciente. El viento sopló suave, el agua reflejó la luna sin alteraciones. Y por primera vez desde que todo comenzó, el latido desapareció como pulso individual, porque ya no estaba separado. No era algo dentro de ella, era algo alineado con ella. La sensación no era de carga, era de equilibrio. Meses después, el pueblo comenzó a notar cambios sutiles. El bosque dejó de sentirse pesado, los animales regresaron a zonas que habían evitado durante años. El río fluía con una claridad distinta. La viuda continuó viviendo en su casa al borde del camino, pero ya no observaba el horizonte con vacío. Lo hacía con atención, no como guardiana temerosa, sino como parte consciente de algo mayor. A veces, al amanecer, caminaba hasta el puente y apoyaba la mano sobre la madera. No sentía latido, no sentía sombra, solo estabilidad. Sabía que el desconocido podría regresar, sabía que la tentación del poder siempre encuentra nuevos rostros. Pero también sabía algo más profundo: el ciclo antiguo se había transformado. Ya no era una cadena de huéspedes, era una red de equilibrio. Y, si alguna vez alguien intentaba fragmentarlo de nuevo, no encontraría una viuda rota por el dolor, encontraría a alguien que había aprendido que el verdadero poder no es poseer, es sostener sin dividir. Mientras, el sol nacía sobre el río y la luz dorada envolvía el puente. La mujer que una vez fue definida por la pérdida entendió la verdad final. Lo que descubrió no solo cambió su pasado, no solo alteró su destino, la convirtió en el punto donde lo fragmentado dejó de ser prisión y comenzó a ser totalidad consciente.